Viniendo para acá, tuvo un accidente automovilístico donde el carro pues quedó literalmente en malas condiciones. Agotamiento por pasión. ¿A qué le estamos entregando el corazón? ¿A qué le estamos dando nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestra energía? Cuando lo primero que se desregula es la mente, llega que el agotamiento, la pérdida de fuerza, porque el cerebro, como ya vimos, tiene un fundamento básico, usa el 30% de la energía del cuerpo. Muchos pastores están dirigiendo desde el agotamiento. Tengo que correr, llevar el niño, tengo que ir a trabajar, tengo que dividirme, tengo que ir a cocinar, tengo que hacer. Son tantas las cosas, pero en ese momento de quietud el Señor te dice, ven a mí, reposa en mí, yo soy tu descanso. El afán dificulta, nos drena física y mentalmente. Ese cansancio erosiona nuestra vida espiritual. Se puede ver amenazada la paz. Los afanes de este siglo, dice el engaño de las riquezas y las codicias de cosas, de muchas cosas. Entonces, ¿qué está ahogando tu vida espiritual? Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a un nuevo programa más, Cerebro Renovado, donde alineamos la palabra de Dios con la ciencia, o mejor dicho, la ciencia con la palabra, porque la palabra estuvo primero y nadie habló primero de ciencia que el Señor. Mi nombre es Roberto Fernández, licenciado, Master en Sports Psychology de Caguas Neurofeedback PTC. Me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica BCIA o BCM Board Certified in Neurofeedback, Jocelyn Hernández, y hoy nos acompaña una invitada especial para una serie de 2 programas. El primero hablaremos sobre la ansiedad, el afán y cómo afecta, ¿verdad?, en términos generales la vida, y analizaremos por la palabra cómo es la herramienta que nos da el Señor para enfrentarla día a día. Es importante saber que 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos y Puerto Rico ha enfrentado o ha afrontado problemas de ansiedad, y la línea Paz se ha exacerbado en más de un 600% en los últimos 10 años. Así que eso es un tema que nos inquieta y hoy hablaremos sobre eso para darle énfasis y explicación por la palabra, que es nuestra guía, fundamento y matriz, por el mapa por el cual debemos guiarnos para caminar. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta sincronía hermosa. Pero estamos sumamente agradecidos de parte del Señor que nos provee este tiempo hermoso. Pero hoy hay un tema que cala el corazón a nivel espiritual, pero también profesional. Y es la famosa ansiedad. Ya hemos hablado, Robert, sobre este tema. Y es bien importante, cuando tú haces énfasis en la línea Paz, vemos cómo vemos que las ofertas o los tratamientos terrenales, cómo están saturados. Pero vemos que el incremento en la ansiedad ha sido enorme en estos últimos años. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos recuerda a cada momento, cada instante, de que poned sobre Dios nuestra ansiedad porque Él nos va a hacer descansar. Estoy parafraseando, pero quiero llevar la línea de pensamiento que muchas cosas nosotros probamos, pero cuando todo nos falla, lo importante es reconocer que allá arriba hay un Dios y que hay un manual que es el que nos guía y es el que nos dirige. Hoy rebosa de alegría mi corazón porque tenemos aquí a nuestra amada amiga, hermana en el Señor, mujer que admiramos, ¿verdad? Para glorificamos el nombre del Señor. Aleluya, una mujer sabia. Podemos reconocer esa sabiduría que viene de lo alto, Vanessa. Y es lindo. Gracias por estar con nosotros. A Dios toda esa gloria impresionante, dificultades que se han presentado antes de llegar a este lugar. Y vemos que una mujer, dice la palabra, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Y cuando vemos que una mujer, el accidente que tuvo 1 hora antes de llegar aquí al programa, cuando me enseña, mira Jocelyn, mira lo que pasa, verdaderamente yo digo, wow, esto hay que reconocerlo. Así mismo, y hoy estamos hablando de la ansiedad.
Y miren qué cosa más grande, van a ver las imágenes como las están viendo ahora mismo en pantalla, viniendo para acá, tuvo un accidente automovilístico donde el carro pues quedó literalmente en malas condiciones y eso pues genera ansiedad. Es la parte en que el cerebro activa lo que es el sistema simpático, que es pelea o corre, también se empieza a producir cortisol y empieza a generar ansiedad. Pero volvemos a lo mismo. Vamos a basarnos en cómo la palabra vence, el poder de la palabra vence la ansiedad y por eso estamos aquí. Y hoy vamos a desarrollar el tema. Ojo, Robert, espera un momento. No es lo mismo decirlo que vivirlo. Wow, Vanessa. Así mismo es. Es importante. Y justamente hoy vamos a hablar sobre eso, así que mira. Dios está en el asunto. Amén. Amén. Estamos contentos, Vanessa, de que estés con nosotros y que seas fiel ejemplo de lo que dejar el Señor nuestras cargas y cómo, ¿verdad? Antes de un accidente, después de un accidente, mira dónde estás. A Dios la gloria. Le doy gracias al Señor y como tú dices, de Dios es toda gloria, de Él es el poder. Y estoy agradecida, ¿verdad? A Jocelyn, su amado esposo. Gracias. Lindo, Ustedes son bien especial para nosotros. Parte de Dios, Agradecida gracias. que Dios nos permite, nos concede a Él la gloria de poder estar aquí para hablar de un tema. Amado radio oyente, amado radio, ¿verdad? Que esté escuchando ya sea en la televisión, es importante que nosotros sepamos la importancia, ¿verdad? De cómo manejar lo que es la ansiedad. Y para eso quisiera hablar del poder de la palabra en la ansiedad. Quiero tomar y quiero leer, ¿verdad? La palabra en un relato que se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y voy al 40, versículo 40. Perdonen, desde arriba, desde el 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Es importante entender, ¿verdad? Ese relato me llama mucho. Muchas veces nos podemos sentir como Marta y muchas veces nos podemos sentir como María a los pies del Señor, ¿verdad? De ambas aprendemos. Pero mira qué cosa tan extraordinaria. Cuando vamos a la palabra, ese término de la palabra afanosos viene del griego en el Nuevo Testamento, merimnao. ¿Qué significa merimnao? Y te lo quiero leer. Es importante que te lo lea, ¿verdad? Para que veas cómo se relaciona todo. Es que todo está en la palabra, amado hermano. Mire lo que dice la palabra. La dice, palabra de Dios es integral. No, es una cosa extraordinaria. Wow, queremos dice, escuchar eso. Dividirse la mente por tensión o pasión. Cuando vamos al Antiguo Testamento, viene de la palabra kas, en griego kas, que significa angustia mental. Pero mira qué extraordinario. Cuando algunos estudiosos van a la etimología de la palabra afanar, que es fana, el verbo es fana en árabe, mira lo que significa. Y esto llamó mi atención. Agotamiento por pasión. Agotamiento por pasión. ¿A qué le estamos entregando el corazón? ¿A qué le estamos dando nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestra energía? Nuestro primer lugar. Nuestro primer lugar, ese fervor, ¿a qué se lo estamos dando, entregando? Entonces, mira, la palabra, por eso es que el Señor nos dijo en Deuteronomio 6, que nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda que tu mente, aleluya, con todas tus fuerzas, alma y fuerzas. Cuando Jesús habla en el Evangelio sobre dame tu corazón, tu alma y tu mente, ¿y qué estábamos hablando? Mente dividida. Tenemos tanto sobre nosotros, muchas veces tantas cargas, y Dios no nos quiere ver afanazos. Mira qué interesante que esa historia. Vanessa, afán, mente, has dado una clave, mente dividida, tenemos nuestra mente fragmentada en tantas atenciones. Exactamente.
que no tenemos tiempo o no tenemos, y eso es lo que nos está robando el tiempo de darle primado al Señor. Y aquí ves una vez más lo que pasa a nivel científico. ¿Qué pasa? Y mira la Biblia, volvemos una vez más. Wow, qué lindo. Mente, corazón, ¿verdad? Y fuerza. Y fuerzas. Cuando lo primero que se desregula es la mente, ¿verdad? A nivel eléctrico o electroquímico, ¿qué siente una persona cuando está ansioso? Una respuesta fisiológica, la taquicardia, tensión, respiraciones aceleradas, temblores, sudoraciones. ¿Y qué pasa? Llega que el agotamiento, la pérdida de fuerza, porque el cerebro, como ya vimos, tiene un fundamento básico, usa el 30% de la energía del cuerpo. Pero ya Dios había hablado sobre eso, la integración entre los tres. ¿Dónde Increíble. está? ¿Cuál es el qué? Esa pasión a cual tú le estás entregando, tu mente, lo que está ocupando ese primer lugar en ti. Sí. Por eso es que viene esa ansiedad. Y fíjate lo que Dios nos manda a hacer. Fíjate que dice, poned primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán como añadidas. Por añadidura. Te está diciendo, mira, ámame con el corazón, la mente, tu fuerza. Lindo. ¿Qué estás poniendo primero? ¿Cuál es el orden que tienes en la vida? Estamos primero poniendo el reino y después de todo eso van las demás cosas. O estamos poniendo, fíjate lo que le dice el Señor a Marta, que lo recibe en su casa, quiere que agasajar, esa cultura agasaja. Estaba en actitud de servicio, estaba sirviendo. Quería que estuviera en la casa bien atendido. Ok, llegó a casa el maestro, espérate, la comidita, espérate, recoge rapidito ahí, vamos a hacer esto. Y el maestro ahí. ¿Pero qué pasó con María? María entendió que era lo más importante. Tenemos que priorizar en la vida. Ella entendió quién visitaba su casa. ¡Qué lindo! No la visitaba cualquiera. Jesús llegó a la casa, aleluya, que era amigo de ellos. Oye, dice que María sentada a los pies del maestro escuchaba su palabra. Wow. Pero Marta en ese afán de servir. Pero mira lo que dice la palabra del servicio. Cuando Dios habla, es una cosa extraordinaria. Y hay ese argumento en el desierto entre el enemigo de las almas y Jesús. Él le dice, mira, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea, que la adoración, el acto de adorar, de buscar, de orar, de tener intimidad, comunión, devoción con el Señor, precede a todo acto de servicio, porque el servicio se va a desprender de un corazón que adora. Tiene que adorar primero, tiene que irse a los pies del Señor primero. Y eso fue lo que Marta en ese momento no entendió. El maestro la corrige con amor. El maestro le dice, Ahí es. Marta, Marta, 2 veces. ¿Te acuerdas cuando nos llamaban, que nos iban a regañar nuestros padres? ¿Cómo te decían? A mí me decían, Vanessa. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Y la repetición del nombre no es más que la intención de que prestes atención. Escúchame, presta atención. Escúchame. No es una llamada superficial, préstame atención. Esto cala mi corazón. No sé si tú lo estás entendiendo, pero por la línea donde el Señor nos quiere llevar en esta hermosa, en este hermoso programa. Pero quiero dejar saber, servir. Marta estaba sirviendo. Hay que tener cuidado. Sí. Con pero ese había término, invertido el orden. Exactamente. Es correcto. Exactamente. Muchas veces estamos tan afanados y dentro, y viene cala mi corazón, dentro de la casa del Señor. Ah, no, mi ministerio es servir. Mi ministerio es servir. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y lo menos que hacemos es darle culto a ese Dios. De hecho, no sé si todopoderoso. recuerdas cuando vino el esposo de Vanessa, el evangelista Alexander, que hablamos sobre eso. Muchos pastores, porque lo hemos recibido en nuestra clínica, muchos pastores están dirigiendo desde el agotamiento. Desde el agotamiento. Y no estamos llamando para el orden. No estamos señalando lo que estamos queriendo decir. Que claro. Al contrario, que están agotados, pero es por eso, porque el orden se ha invertido. Invirtieron el orden. Entonces, mira lo que le está diciendo el maestro. Afanada, Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. Wow. Y entonces luego le dice, pero solo una cosa es necesaria. Mira esto, muchas cosas. Y aquí Jesús le dice, solo una cosa es necesario. Solo una. Solo una. Solo Entonces, una. cuando está el orden en la forma correcta, turbada. Fíjate que el afán trae que turbación, confusión.
no sabemos, se nos olvidan las cosas, estamos pendientes a tantas cosas, cuando el Señor te está diciendo, estad quietos, Divide el pensamiento, Vanessa. de la forma correcta. Ujú, Y trae ujú, pseudodemencia. ujú. Sí, también. Las cosas que nosotros muchas veces hacemos, no todas están en el plan de Dios. Wow. Amado que me escuchas, no todas están en el plan de Dios. Él te dice hoy, dedícame tiempo, búscame. ¿Quieres vencer ese afán? Ese corre en la vida. Haz un momento de pausa. Venid a mí, todos los trabajados, los cargados, algunas versiones dicen angustiados, y yo os haré descansar. Aprendid de mí que soy manso y humilde, hallaré reposo. Ese reposo que necesitamos solo se da a los pies del Señor. Tengo que correr, llevar el niño. Estoy dando un ejemplo, Un ¿verdad? ejemplo, Porque claro. ya los Pero de casa están un manazos. ejemplo muy real de que ir nuestra a- cotidianidad. Tengo que ir a trabajar, Definitivo. tengo que dividirme, tengo que ir a cocinar, tengo que hacer. Son tantas las cosas, pero en ese momento de quietud el Señor te dice, ven a mí. Reposa en mí, yo soy tu descanso, Qué lindo. yo soy tu paz, yo soy tu tranquilidad. Entonces, muchas veces la misma palabra te está diciendo qué cosas traen afán a nuestra vida. La misma palabra, son muchas cosas. Dice que cuando te dice, no estén ansiosos, ¿verdad? Por Ujú. nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración, con ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué extraordinario. Vamos a Él. Venid a mí, es una invitación constante que nos hace el Señor. Ven a Él, deposita tus cargas. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad, pero hay un orden. Escucha bien. Dice, humilleos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuera el tiempo, Qué lindo. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Sobre él. porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque el adversario está como león Ujú. rugiente buscando a quién Devorar. devorar. Al cual resistir, mira, ¿cómo le vas a resistir? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Pero te dice, luego de que hayáis padecido un poco, Él mismo afirme, fortalezca, establezca para su única gloria. Es necesario que en el corre de la vida, ministro de Dios, pastor, cualquier, ¿verdad?, posición que tengas en la iglesia que Dios te ha concedido, Amén. primero es a los pies. Eso fue lo que no entendió Marta. Marta quería servirle. No estaba mal, pero era que tenía Afán. ¿cuál fue la prioridad? María entendió quién visitaba su casa. lindo. María entendió qué palabra venía. Había una palabra de poder. La misma palabra estaba visitando su casa. El reposo estaba visitando su casa. Aleluya. El descanso estaba visitando su casa. Oh, qué El lindo. alivio estaba visitando su casa. Cristo mismo, aleluya. Qué lindo. Y hay momentos que es entender cuál es el momento de bendición. El momento de bendición, ¿quién se lo llevó? Claro, María. No, y no solo eso. Y la respuesta Wow. fisiológica del cuerpo, ¿cuál fue? Una estaba tranquila, en calma, y la otra estaba ansiosa ante el mismo evento. Ante el servicio. Los dos tenían Sí. al Señor en la misma casa, En la casa. solo que una por Wow. estar afanada e invertir el orden de prioridad, porque servir es bueno y de hecho el Evangelio se basa en la acción de servicio. Claro. Pero el orden fue lo invertido, ¿verdad? Es Eso lo que usted mismo. quiere explicar y ahí fue Sí, donde sí. la respuesta fue contraria. Una estaba calmada, feliz, recibiendo, y la otra estaba estresada, ansiosa, afanada. Wow, aprendizaje constante. Constante. El Señor todo el Aprendizaje tiempo nos está- constante. Sí. No es malo servir, pero Exactamente. hay que tener prioridad a los asuntos primero de qué? Del Del Señor y lo del reino, como me gusta. Aleluya. Aleluya. Y lo demás va a venir a ser añadido. Todo entonces Dios lo añade. Y A veces me sí. dice, Vanessa, tranquila. Muchas veces mi esposo me dice, yo trabajo en un colegio y a veces mi esposo me dice, Vane, no estás en el colegio, estás en casa. Tenemos que entender, ¿verdad? Claro. Fíjate, y me gustaría de forma, Pero ¿verdad? qué bueno porque somos seres humanos. Estamos trabajando y esto estamos todos, Constantemente trabajando en todos eso. es lo mismo, Es todos es lo correcto. mismo constantemente. Ay, esto no, pero la palabra de Dios no nos dice, no, porque esto les va a pasar solamente a unos en específico o a una región en específico. No, Qué lindo. a todos. A todos.
a todo. Por ende, esta mañana es hermoso, Vanessa. Estamos aprendiendo a tener prioridades en nuestra vida. Y me cala, Robert, cuando dices, estaban en el mismo lugar. Una estaba ante el mismo evento. Ante el maestro. Y una, sin embargo, estaba que afanada y la otra se lo estaba peor es que irritando. los dos estaban frente al maestro. Solo que una estaba enfocada en servir, afanándose quizás porque quedara todo perfecto, por la rapidez, porque todo quedara minuciosamente extraordinario. Y la otra estaba enfocada en lo que era importante, en lo que llena su alma, en lo que da fuerza, en lo que sustenta, en lo que permite, ¿verdad?, que haya una verdadera paz. Y la otra, pues, ¿qué produjo? Ansiedad. Es importante esta mañana mirarnos en este espejo bíblico, porque Marta y María, muchos decidimos, cuando hablamos de este tema, muchos decidimos porque yo quiero ser quién. Yo quiero ser María. Quiero ser María, soy María, sí quiero Sí, pero ser. actuamos como Marta. Yo creo que el 99% de las veces. Sí, ahí es. Necesitamos más de María, porque esta es la misma mujer que unge los pies del maestro. Wow, qué Adelante, lindo. o sea que vemos que era una mujer adoradora. Hay algo que me gustaría, ¿verdad?, hablar sobre el efecto que tiene el afán en la vida espiritual. No deja que centremos nuestra atención en Dios. Puede socavar la vida espiritual, drenarla. Lo vimos cuando se pasó por el COVID. Todos fuimos testigos oculares de lo que aconteció. Cómo estaban las personas sobrecargadas, la tensión, la ansiedad, el miedo, porque viene una cosa tras la otra. Puede el cuerpo enfermarse, ¿verdad? Con todas esas situaciones fisiológicas en el cuerpo propias de lo que es la ansiedad, el temor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, no, puesta tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Dónde voy a plantar mi mirada? No es que no atendamos las demás cosas, no. Es que tiene prioridad. ¿Qué otra cosa? Dice, el afán dificulta, ¿verdad? Nos drena física y mentalmente. Nos drena, ese cansancio erosiona nuestra vida espiritual. Se puede ver amenazada la paz, pero hoy recibimos paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una es necesaria. ¿Y qué vamos a hacer con el afán? Vamos a rendírselo al Señor. Amén. Señor, mira Amén. mira mi listado, mi agenda, mis rutinas cargadas. Mira los horarios, las cosas que tengo que hacer. Preséntalo a Dios. Señor, te presento, voy a ti, a esa invitación preciosa que me dice, venid a mí, Vanessa. Los trabajados, los cargados, los agitados. Que yo voy a hacer descansar. Te voy a hacer descansar, es en mi presencia. Mira este versículo, Salmo 119, versículo 28. Agitada está mi alma por la ansiedad. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra? Tan pronto nos conectamos con el libro sagrado, el manual de vida, la instrucción que nos dejó Dios. Mi mujer espiritual entra en paz. Luego de ese accidente que acabo de tener, que usted pensó, porque el cantazo fue duro, tuve que, Señor, tú me mandaste a hacer algo, estoy segura, y sé que será de bendición. Qué lindo. Este programa es una bendición. Ustedes son una bendición, han sido una bendición a mi familia. Ustedes ayudaron a mi esposo en un momento bien difícil, donde él estaba en momentos dados agitado, en momentos dados no estaba durmiendo, en momentos dados no se sentía, a veces no podía dormir, puede la persona estar un poco irritable, tantas cosas que vienen por el afán. Y como en una predicación, estoy predicando en la iglesia de ustedes, cuando Jocelyn fue Dios. Qué lindo. Escucha. Glorificamos el nombre de Dios. Y yo digo, Dios mío, gracias por las herramientas que tú pones, porque Dios pone herramientas para que puedas entender que Él tiene todo bajo control. La ciencia le pertenece a Él, todo le pertenece a Él. Gracias. Cómo ella se mueve y me dice, escuché que dijiste que tu esposo no dormía casi. Entonces ella dice, ven, los quiero ver, aleluya. Los cambios que yo comienzo a ver. Qué lindo. Esta cuestión de reaccionar rápido, porque a veces las personas reaccionan un poquito rápidas, ¿verdad? Al hablar. Puede haber impulsividad en momentos dados, correcto, cuando no se descansa, irritabilidad, dolores de cabeza, fatiga, cansancio, tantas cosas que suceden por eso. Pero yo comencé de repente a ver
a mi amado tranquilo. Qué lindo. Él tiene la palabra por dentro. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra, esa fuente. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua Qué viva. lindo. Pero nos dio las herramientas. Necesitamos a veces esa ayuda que Dios nos dice, mira, yo tengo el poder para hacer, pero quiero que camines por este lado. Es que te voy a enseñar unas cosas. Es que te voy a mostrar otras cosas que puedes hacer que te van a ayudar en el proceso. No somos superhéroes, somos hijos de un Dios todopoderoso que pone las herramientas, pone las puertas abiertas para que tú puedas entrar por ellas, recibir la ayuda. Oh, Padre. Y nosotros lo vimos. Nosotros vimos a Dios, aleluya, que el camino, porque Él se montaba de carro y iba a Cagua, ¿verdad? Pero me imagino Rigurosamente, hablando, rigurosamente. oye, disciplinado, ¿verdad? que sí? Disciplinado, así es. Un hombre lleno de Puntual. la palabra, un Sí. ministro de Dios, evangelista por más de Oh, 30 años. Sí. Wow. Pero hay momentos en que Dios dice, hay una Detente. pausa en el camino. Ujú. Hay un momento en que quiero llamar tu atención, quiero hablarte. Qué lindo. Más allá de tus fuerzas, cuando tú no tienes fuerzas. Él es el único que puede dar fuerza al que no tiene ninguna. Correcto. Él es el único que puede Amén. cambiar nuestras temporadas en esos momentos en nuestra vida y darnos tranquilidad. Así que, amado que nos escuchas, les doy gracias, ¿verdad? Y lo hago de forma pública, les doy gracias porque Ay, fueron un glorificamos el instrumento nombre de Dios. de Dios, ¿verdad? En lo que el proceso que Él pasó, como veo que empieza a descansar mejor en la noche, aleluya. Importante, importante el sueño, el descanso para Sí. no estar afanados en el día. Sí, Sí, nos hace el descansar. descanso, doctora, en la mente. O sea, podemos dormir, acostarnos un ratito, pero ¿cómo descansamos el alma y la mente? El alma, Acelerado todo el tiempo, acelerado todo el tiempo. ¿Cómo descansamos? Los pensamientos que a veces no nos dejan dormir en la noche, que vienen tantos pensamientos. ¿Cómo descansamos? Venid a mí, preciosa invitación que nos hace una y otra vez. Podemos llevar 20 años en el Evangelio, 30, y te sigue diciendo, ven a mí. Fíjate, lindo. mira qué cosa tan extraordinaria, que Qué tiene que lindo. venir el reposo. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos, mira esto, me hará Me hará descansar. Es la descansar. palabra, te hace descansar. ¿Cuáles son los delicados pastos? ¿Cuál es el alimento de la oveja? El El pasto. pasto. Ujú. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Palabra. Mira, no es en un agua agitada, no es un agua turbulenta, porque al contrario, la oveja puede estar en peligro en Ujú. esas aguas turbulentas. Pero luego de ese reposo, ese descanso, esa agua, tranquilas, entonces dice, entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces te guiaré por sendas de justicia. Primero tiene que darnos al reposo, al momento de descanso, al cese y desista. Párate, haz una pausa en el camino, entonces te voy a dirigir, entonces te voy a hablar. Ven conmigo, escucha lo que te dice el consejo de la palabra y entonces voy a traer dirección como lo hizo con Wow. Elías. Aleluya. Wow. Toda esa Amén. victoria. ¿Y después dónde lo lleva? Después de la victoria, ¿dónde lo lleva? A una cueva. A una depresión A una mayor. depresión. Lo que sería diagnosticado hoy como depresión mayor. Elías hasta pensó en morir. Mira lo que dice la escritura en Isaías 30:15. Jehová dijo a Israel, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, aleluya, Qué y en lindo. reposo Wow. seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, le dijo a Israel. Entonces mira lo que está diciendo, ¿verdad? Que en descanso y en reposo. Ese descanso, amado hermano, solamente puede venir de Dios. Y quisiera compartir con ustedes y continuar con el poder de la palabra sobre el afán y la ansiedad que pueden ser usados por el mismo enemigo para que tú no hagas lo que Dios quiere que hagas. Fíjense que los momentos más atacados son los momentos de oración. Ujú. El afán drena nuestra vida espiritual. Tenemos que ser bien cuidadosos. Y quisiera hablarte de la experiencia que tuve hace muchos años. En ¿Para la- qué año, Vané? ¿Para qué año Estamos fue? hablando 2011, Ok. 2010, Ujú. 2011, el afán de vida. Estamos hablando trabajo, hijos, tantas cosas, ¿verdad? Faenas. Esa labor diaria que hacemos, que lo hacemos con mucho amor, pero que muchas veces, aún sirviéndole al Señor, no nos damos cuenta cuando Dios nos dice, detente, Vanessa,
me daba múltiples sueños diciendo, para, Wow. para. Pero yo seguía, trabajo, trabajo, trabajo. Los muchachos, tantas cosas, afanada, turbada, como le dijo, hablábamos en el programa anterior, como le dijo a Marta. Entonces, Dios me daba los sueños que el carro no paraba, yo no le ponía freno. Hasta que el cuarto sueño, si no recuerdo mal, ¿verdad? Ese cuarto sueño, no, mi guagua, cuando intenté poner el freno, no frenó. Y entonces me cortó aquí, ¿verdad? Por esta área me cortó. Porque ahí había una grúa al frente y me cortó. ¿Qué sucedió después de eso? Pasé un proceso bien difícil. Todo estaba bien en términos de salud. Y de repente empiezo a tener unos síntomas. Voy al médico. Dios me había dado una palabra. Me dijo, pasarás un infierno. No temas, yo estaré contigo. Wow. No temas, yo estaré contigo. Y yo dije, Señor, tú nunca me has hablado tan fuerte. Nunca me has hablado así de fuerte. ¿Y qué sucede? Que yo, pues, no estaba entendiendo el mensaje. A veces Dios nos quiere hablar y no estamos entendiendo el mensaje. ¿Qué Dios me estaba diciendo esos 3 sueños previos? Detente, haz un Habían alto. banderitas. Hay una pausa. Haz pausas en el camino. Como cuando te dan el semáforo, te pone roja, Avisos. te pone amarilla, Así mismo, te sí. pone verde, es continua. Y a veces no lo entendemos. De repente los médicos me dicen, tienes un cáncer en la tiroides, pero ¿qué pasó? Que se metastizó. Le dije, Señor, el Señor me había dicho hace un mes, como les dije, pasarás un infierno, no temas, estaré contigo a través del pastor, de la pastora de la iglesia. ¿Qué sucede? Al mes siguiente de esa palabra que Dios me da a través de esta mujer exquisita, Dios me dice eso y entonces pasa la situación de que soy diagnosticada con ese cáncer. Wow. ¿Qué sucede? Eso fue que o descansas o descansas. Detente A o veces el detente. Señor te va a decir, detente o O detente. detente. Punto. Tuve que coger ese descanso, esa pausa forzosa. Y yo siempre he sido una mujer de oración, siempre he tenido mis momentos con Dios, ¿verdad? Porque que sin Él nada podemos hacer, estamos en ese entendimiento. Pero el Señor estaba pidiendo más. ¿Qué sucede? Yo soy capellán del centro médico. Wow. Yo le he hablado a los pacientes por tanto tiempo y de repente esta enfermedad visita mi vida. Múltiples operaciones. Lo que pasé fue bien difícil en mis tratamientos. Pero ¿qué hizo? El poder de la palabra, el poder de la oración, el poder de la búsqueda en ayuno y oración, el poder de humillarnos. Dice, como dijimos el programa pasado, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que nos exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Como Padre amoroso te cuida. Está contigo presente en tus dolores, tus tormentas, tus pruebas. Él está presente. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque no hacemos esas pausas. Sí, voy a orar unos minutos, oro, sigo. Y Dios me está diciendo, no, ahora es tiempo conmigo. Empiezo ese proceso de coger radiación. A mí me dieron radiación lo más elevado que se le puede dar a un cuerpo. En radiación. El malestar no se los puedo explicar porque hubo como un tipo de, quizás podríamos decir, malpraxis, porque hay personas que se sacan la tiroides, están Dromapin, al mes están trabajando. Yo estuve de 5 para 6 meses en una cama donde el latido cardíaco no bajaba. Yo estaba en una cama como si estuviera haciendo clases de aeróbico en reposo. Wow. No podía prácticamente respirar, era así, así era, por todos esos meses. Pero yo recordé la palabra que Dios me dio. Wow. Señor, tú me dijiste que estarías conmigo, que pasaría un infierno, pero tú estarías conmigo. Empiezo en la palabra, aleluya.
Porque la palabra, he aquí os traeré sanidad y medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y todo eso, sabemos que le estaba hablando a Israel, pero nos habla a nosotros, porque en Cristo se dio esa palabra, porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias. Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas hemos sido curados. Empiezo a introducir en la palabra, pero de una forma tomé toda la palabra y empecé a aprenderme todos los textos que tenían que ver con sanidad. Señor, es mi deseo, hágase tu voluntad, es mi deseo ser sana si te place. Wow. Año tras año decía, Señor, este año positiva, segundo año positiva, tercer año positiva, cuarto año positiva, quinto año positiva. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, dependo de ti. Pero ¿qué se fue formando en Vanessa? La palabra. Mira ese rema, esa experiencia con Él, más en profundidad, porque eso es lo que hace la prueba en nuestras vidas. Nos acerca cada día más a Él, aleluya. Es lo que Él desea para tu vida. Muchas veces no es que venga de parte de Dios, es que Dios lo permite porque quiere hacer algo precioso en tu vida, en la mía. Y yo no entendía. La doctora de medicina nuclear me decía, es que solamente en todos estos años he tenido 2 pacientes con recurrencia en cáncer de tiroides y tú eres una de ellas, la de medicina nuclear. Y uno de los pacientes se fue para Estados Unidos, pero yo estaba aquí. Y empecé toda la palabra. Mira lo que te dice la Escritura cuando habla, ¿verdad? Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice que su palabra, toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para, y te dice para qué, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre sea cabal, dotado, preparado para toda buena obra. Mira lo que hace la palabra, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Entonces esa palabra va haciendo un trabajo precioso en la medida que se lo permitamos. Entonces cuando nos vamos a la Escritura en Hebreos 4 también nos dice que es viva y eficaz. Y miren qué interesante esto, cuando habla de esa porción bíblica. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra. Escuche bien lo que hace. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El espíritu reside cuando aceptamos al Señor, ahí es que reside, ¿verdad? Pero el alma, que se reconoce como donde están los pensamientos, la mente, pensamiento, emociones, voluntad. Allí llega la palabra, allí. Al alma llega la palabra y hace su trabajo precioso. Va cambiando. Es que me dice, mira, no seas de esta forma, te quiero de esta forma. Wow. Que la instrucción divina empieza a hacer ese trabajo precioso en el corazón. Y qué lindo cuando leemos todo lo que tiene que ver con la ansiedad y el afán en la palabra. ¿Cuántas veces nos dice en la Escritura, no temas? Aleluya. Entonces voy alimentándome. Fíjate que le dio una instrucción a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero le dijo que la palabra tenía que estar ¿dónde? En su boca. ¿Dónde está la palabra en ti? ¿Qué trabajo precioso está haciendo Dios en ti? Esa angustia de cuando venía cada noticia que decía otra vez positivo, me iba la palabra. En cada tratamiento de radiación me iba la palabra. Escuchaba predicaciones una y otra vez. Me traían hermanos. Las dejaban al frente, porque nadie puede estar expuesto cuando tienes radiación en el cuerpo. Yo tenía que arrastrarme. Había una silla en el baño para poderme bañar. Fue un proceso tal como Dios habló, un infierno. Y ahí, mientras yo escuchaba la palabra, la predicación iba entrando. Oh, es que la fe, dice la palabra, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Empezaba esa palabra a todo afán en mí, ansiedad, porque produce ansiedad cuando te dicen, saliste positivo. Es normal. Claro. ¿Cómo te vas a sentir que estás esperando en el Señor? Fíjate que Él no me dijo, te voy a sanar. Él me dijo, voy a estar contigo. Pasarás un infierno, no temas, yo estaré contigo. Hay veces que Dios sana, hay veces que no. En mi caso particular, sanó. ¡Aleluya! Dios la gloria, qué lindo. El amor, la gloria. Pero ese proceso fue con la palabra, que es viva, da vida, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el espíritu del alma, las coyunturas, los tuétanos. Mira que llega. ¿Qué es el tuétano? Lo más profundo, el hueso adentro. ¡Aleluya! Que dicen los pensamientos, las intenciones del corazón. Y que yo cada vez que iba,
ok, esta ansiedad que siento, este tratamiento que me acaban de dar, estoy agotada, no tengo fuerza, pero tu palabra me dice que tú das fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Te le creo a la palabra, que por tu llaga fui curada. Le creo a la palabra. He aquí os traigo medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Iba por la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le hablaba a la situación, le hablaba a la enfermedad. No te acepto, te rechazo en el nombre de Jesús. Y sí pasé por los médicos. Sí pasé. O sea, que Dios usa la ciencia, porque yo tuve que ir a los médicos. Yo no es que deposité toda mi confianza en ellos, pero aquí está Dios, ¿verdad? Que usa también la ciencia, claro. como los médicos me hablaban, cómo yo daba testimonio en el hospital, cómo yo le hablaba a las vidas. ¡Aleluya! Que Dios utiliza cada cosa en tu vida, nada es por error. Él tiene ya los riesgos calculados de toda situación. Y cómo yo podía ir en esa paz. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Fíjate lo que está diciendo. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Se trata de confianza. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Escucha la ciencia, escucha a los médicos. Escucha a Dios, que es sobre todo médico. No, y no solo conocía los riesgos, sino también conocía el final y el propósito de la prueba. Porque, por poner un ejemplo, ¿verdad? Es muy fácil, a veces las personas se agobian y es complicado decirle, de hecho nadie le puede decir en la programación neurolingüística del cerebro a otra persona, me pongo en tu lugar. Exacto. Nadie puede decir eso ni aunque haya pasado por el mismo proceso, porque el proceso, como el cerebro asume y cómo nos sentimos es diferente en cada cual. Ahora bien, lo que sí podemos es ser empáticos. ¿Y por qué el Señor permite quizás esa prueba? Porque cuando pasen otras personas por la misma, ¿verdad? Porque hoy estás aquí hablando de situaciones difíciles. Muchas veces nosotros, yo cualquiera, nos sentimos ansiosos, nos sentimos deprimidos, sentimos que la vida se acabó porque perdimos el trabajo. Bueno, es verdad, perdimos el trabajo, pero tenemos fuerzas para salir a buscar otro. Aleluya. Pero en este caso particular, cuando tú depositas, ¿verdad?, cierta confianza en las personas a quien Dios le ha dado don de ciencia, que es uno de los dones que reparte el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, y llegas, ¿verdad? Y esa persona, como Lucas, que era médico, te dice, ¿sabes algo? Yo no sé, posiblemente vivas o no. Es decir, que ahí sí colapsa toda esperanza en la ciencia y no te queda dónde recurrir, sino más al que creó la ciencia, al que está por encima de la ciencia. Y eso es lo que hace que la fe, ¿verdad?, se engrandezca por sobre todas las cosas, porque no es, evidentemente se necesita fe para todo. Para todo se necesita fe. Es por eso que el ser humano fue hecho para eso. Si usted mira un partido de soccer, hay miles de personas que no creen o aparentemente no creen, y cuando el partido se va a penales, cuando la situación se va más allá de la habilidad del atleta y ponen las cámaras al público, todo el mundo está orando hacia arriba, nadie ora hacia abajo. ¿Y por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios para creer y para creer en Él. Ay, qué lindo, me encanta. Hay algo, Vanessa, que nos cala y cala el corazón, y es como esa fe consistente dentro de toda esa prueba, esos 6 meses y esos pronósticos, diagnósticos, ¿verdad? 6 meses de tratamiento, pero el diagnóstico fue positivo por 6 años. 6 meses, sí, pero 6 meses de ese tratamiento. Estar encerrada. Ese tratamiento nuclear era sola. Sí. Digo, con el Señor, de la mano de Dios, pero allí en tu cuarto, alejada, no puede haber nadie. No puede haber nadie. Porque le puedes enfermar. Era mucho más fuerte y verdaderamente que Dios no fallaba a su palabra cuando advirtió, vas a pasar un infierno, y el ser humano fue hecho para socializar. Imagínate bajo esa circunstancia y sola. Y qué bueno que traemos este tema, porque cuando la gente ve la historia de Job, evidentemente pues no la vivimos, la creemos porque es la palabra del Señor y la leemos. Pero cuando vemos sentado frente a nosotros una persona que vivió una historia parecida, similar o igual, ¿verdad? En términos de dolencias, de necesidad, de angustia, de pensamientos que siempre te llegan y te atacan diciendo, bueno, viviré o moriré. Será el momento de partir o de quedarme, y solamente te queda agarrarte a lo que Dios te dio. Pues entonces es una evidencia fehaciente, no solo por la palabra, ¿verdad?, que es más importante que todo, porque es la que nos rige, sino de una persona que está aquí, que vive aquí,
que no vive en Marte o en otro planeta. Es decir, que vive en nuestros tiempos. Es como cuando la gente me pregunta, yo le digo, bueno, nosotros no vimos a Jesús caminar sobre el agua. No vimos los milagros que hizo, pero vemos el pueblo de Israel. Y al ver el pueblo de Israel estamos viendo la presencia de Dios en nuestros días. Aleluya. Un pueblo que por 69 años ha peleado y ha subsistido frente a todos los enemigos que le rodean. ¿Qué más evidencia que esa? Cuando vemos a Vanessa aquí, vemos que el mismo Dios que caminó sobre las aguas, el mismo Dios que resucitó a Lázaro, el mismo que sanó a los paralíticos, es el mismo que sigue sanando hoy. Solo tenemos que una vez más depositar nuestra fe en Él, nuestra ansiedad y todas nuestras cargas. Vanessa, ¿y no estuviste exenta? Depresión, ansiedad, tristeza, preocupación. preocupaciones. Fue pensamientos negativos y recurrentes, fue ¿verdad? múltiple, porque fíjate que el paciente de cáncer no lo mata muchas veces el cáncer, sino el estado mental. El estado emocional, ¿verdad? Y como yo decía, Dios mío, solamente, pero me encantó la palabra que él usó, porque él usó la palabra propósito. Hoy día no era lo mismo ir como capellán a centro médico. Ahora, luego, ¿verdad? ¿Dónde me puso el Señor después? Me abre la puerta para ir ¿a qué parte del centro médico? El hospital, la parte oncológica. Entonces, el piso de oncología. Y yo decía, no, es que esto no puede ser. Esto no es casualidad. Es que Dios lo hace, porque no es lo mismo tú hablarle a un paciente que está en la cama, que está con un cáncer en el páncreas, que está con diferentes tipos de cáncer, y decirle, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que sientes, yo sé los momentos de tristeza, yo sé cuando te levantas animado, yo sé cuando te levantas angustiado, yo sé lo que estás sintiendo, y poderle hablar la palabra, mira, yo también lo sentí. No es lo mismo, ni se escribe igual a una persona que haya perdido un hijo que a otra persona que no lo ha perdido. Correcto. ¿Cómo podríamos, como le estaba diciendo, podríamos, ¿verdad?, tener esa empatía, ese ¿verdad?, amar y ¿verdad?, darle ese soporte, esa oración, ese amor, ese afecto, ¿verdad? Para eso está el pueblo de Dios, en esa unidad, ¿verdad?, donde Dios hace milagros todo el tiempo. Pero cuando hay pérdidas, ¿cómo lo hacemos? Entonces hay un propósito con todo. Dios dice que todas las cosas obran a bien a aquellos que amamos al Señor. Hay un propósito con todas las cosas que te suceda, amado y amada que me escuchas. Hay un propósito. Lindo. En mi caso particular, lo he podido llevar, ¿verdad?, a muchas iglesias para su única gloria. Amén. Para su única gloria. Decir de dónde me sacó. Porque pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso un nuevo cántico en mi boca. Alabanza serán a esto nuestro Dios. Verán mucho esto y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué hace en la espera del dolor, la angustia, la preocupación? ¿Cuánto más tengo que esperar? Pero dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Espera, puedes estar tenso, puede haber ansiedad, vete a los pies del Señor. Señor, mira esta afán, esta ansiedad que siento, mira cómo me siento por dentro. Yo se lo tenía que decir año tras año, buscaba el diagnóstico, otra vez, positivo. Recuerdo aquella persona que me dijo, nos has enseñado a ser una guerrera. Tú nos has enseñado con tu valor, no es porque sea ningún mérito propio. Todos los méritos fueron en la cruz del Calvario. Amén. Por las virtudes de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que podemos entonces, el amor del novio te sostiene en este tiempo. El amor del novio, vete a la palabra. Te dice que por nada, no es que tantas cosas pueden causar afán. Aquí la misma palabra te lo está diciendo Mateo 6. Te está diciendo lo estábamos hablando ahorita, la comida, la bebida, o sea, cosas necesarias para la vida, ¿verdad? Nuestras necesidades básicas, lo que es lo externo, ¿verdad? Por vestimenta. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Fíjate lo que dice. Mira que hay un momento en la palabra que yo digo que es algo extraordinario, cuando el sembrador va a sembrar la semilla. Y sabes que uno fue al lado del camino, otra fue en pedregales, otra fue en espinos, y creció la semilla, pero lo ahogaron los afanes de este siglo, dice la palabra. Los afanes de este siglo. Wow. Dice el engaño de las riquezas y las codicias de cosas, de muchas cosas. Entonces, ¿qué está ahogando tu vida espiritual? Wow. Aún detente.
para. Un momento de pausa en el camino. Así yo le hablo a los pacientes de centro médico, del piso de oncología. Un momento de calma. Dios quiere hablarte. Dios quiere entrar a ese problema. Déjalo ser Dios. Estad quieto y conoced que yo soy Dios, dijo Él. Entonces tenemos que darle en ese momento, en ese respiro, en ese momento de quietud donde no hay ruidos del mundo, los ruidos del mundo. Entonces levantamos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tenga más volumen que los ruidos del mundo. Que podamos llegar a ese momento de quietud, de tranquilidad a sus pies como le pasó a María. Que podamos estar en ese momento de decir, sí, Vanessa, tengo afán, sí, doctora, tengo afán, sí me siento de esta forma, pero estoy reconociendo que tengo un Dios a quien le sirvo, que tiene todo poder, que me está diciendo, vente a mis pies, quiero escuchar tu voz, haz un detente, haz una calma. Yo no lo estaba entendiendo. Hasta que entonces pasó lo que pasó. Y fue un tiempo, ¿cómo decirle a ustedes que el tiempo de cáncer fue un tiempo horrible, pero también un tiempo precioso? ¿Cómo explicar eso? Porque las cosas extraordinarias de Dios se basan en la experiencia. Por ejemplo, yo vamos a suponer, cuando estuvo Alexander aquí, yo recuerdo que yo le decía, yo puedo hablar sobre la adicción, seguro que sí, puedo hablar de lo que sucede en el cerebro cuando una persona tiene adicción, qué pasa con sus neuronas. Pero no es lo mismo cuando una persona Dios lo saca de la adicción. Correcto. Yo puedo hablar qué cosa es el cáncer, cómo se multiplican las células, cómo hay un problema de multiplicación y un desajuste genético. Pero y eso trae como verlo. consecuencia todo lo demás. Pero yo no puedo hablar desde la perspectiva de alguien que estuvo y salió. Y salió abrazada o abrazado, ¿verdad? A la fe. Y no solo salió, ¿verdad? Salió integrando dos cosas, ¿verdad? La ciencia, pero sobre la ciencia salió aferrado a la fe. Y es por eso que Dios es perfecto. Dios llama, capacita y envía. A las personas que están en el Señor, Dios les habla claro. Que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y para los que no están en el Señor, mire, es muy simple. La ciencia está ahí y que conste, nosotros somos personas de ciencia, nos dedicamos a la ciencia. Nuestra clínica Caguas Neurofeedback BTC hace 32 tratamientos de neuromodulación, es decir, eso es ciencia, pero por sobre todas las cosas, y es lo que le decimos a los pacientes, nosotros no sanamos a nadie. Nosotros usamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos a través de la ciencia para ayudar a regular. Pero el que sana, y cada paciente antes de empezar está puesto en oración. Cada vez que la doctora va a leer un electro antes de diseñar el tratamiento, le dice, Señor, dame sabiduría. Lo que hoy la ciencia le llama ojo clínico, nosotros le llamamos sabiduría porque no viene de los libros, no viene de la escuela. Muchas veces va contrario a lo que tú ves en un mapa topográfico. Y eso lo trae el Señor. Deposita tu vida en el Señor. Aquí está el ejemplo clave. Sin Él nada podemos hacer. Dios sanó. Glorificamos Dios sanó al año sexto. Sexto, séptimo, Dios sanó. La ciencia tuvo que reconocer el poder de Dios. ¡Aleluya! Lindo. Cuando uno entra a la clínica de ustedes, hay porciones bíblicas. Esto es una cosa impresionante. Usted entra allí, texto bíblico, el poder de la palabra en lo que puedas estar pasando. Wow. Sí. Instrucción desde el principio, Vanessa. Porque no queríamos estar allí, eso lo decimos, Señor, pero fue instrucción de Dios. Estamos allí por obediencia. Y verdaderamente que así fue. Cuando yo veía a mi esposo en una y otra pared, y yo, Robert, pero deja espacio para alguna decoración. No, es la palabra del Señor que es viva y eficaz. Y es por una sola razón, eso es una oficina médica. Al hacer una oficina médica usted no puede invadir el espacio de nadie, pero en las paredes pongo lo que quiera. Y como la palabra de Dios no fue ni inspirada ni escrita por Neruda, ni por Coelho, ni por Hostos, ni por José Martí, fue inspirada por el Espíritu Santo y escrita por personas a quien Dios le dio la inspiración. Es decir, que un solo autor y varios escritores es viva y eficaz, que penetra hasta los tuétanos. Pero bueno, ya acabamos. ¿Qué se puede decir? Se acabó el tiempo. Vanessa, si quisieran contactarte para predicar, llevar la palabra del Señor, tu testimonio, por favor, ¿a qué número? 787-221-0962. 787-221-0962. Así que ya saben. Ahora bien, queríamos también invitarles, Caguas Neurofeedback BTC está haciendo un estudio piloto, un ensayo clínico, que es como se le conoce, de cómo la oración intercesora ligada con la neuromodulación puede literalmente ocasionar cambios dentro del cerebro. Han habido más de
cientos de ensayos clínicos de los cuales hemos hablado que ha hecho Harvard, Oxford, pero de la parte sintomatológica. Aquí lo haremos con un electroencefalograma. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide eléctricamente el cerebro? ¿Cómo cambian los mapas dentro del cerebro después de un periodo de oración intercesora? Así que Dios les bendiga. No se pierda este programa cada lunes a las 7 de la noche por todas las plataformas de Radio Triunfo, Ebenezer Broadcasting Network, Cerebro Renovado. Dios les bendiga y hasta la próxima. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.